Pues bueno, buenos días a todos. Seguimos con estas jornadas. Muy contenta de presentar aquí a Noemí Rodríguez, que es lo que nos toca ahora, hablar de miedo y deseo y trabajar estas vulnerabilidades y esta aproximación, ¿no? o punto o foco, ¿no? Poner un poquito de luz sobre estas cuestiones éticas que todos nos vamos encontrando en nuestro trabajo y a las que tenemos que dar respuesta de una manera u otra, ¿no? Y desde distintas perspectivas. Entonces voy a hacer una breve presentación de Noemí. Voy a hablar también de Teatro en Vilo, la compañía, igual todos la conocéis, pero por si no la conocéis, pues para tener la información de quiénes son y cómo han interrumpido en el panorama español. Y luego, bueno, estábamos pensando a ver si nos podemos ajustar bien a un tiempo de 1 hora para realmente abrir el diálogo, las preguntas y todo el tipo de cuestiones que puedan venir de vuestra parte o desde Zoom también, las personas que estén siguiéndolo online. Y nada, voy a empezar con lo que me he preparado, que viene de, recolección web, lo que la conozco a Noemí y de nuestras reuniones antes de venir aquí, ¿no? Noemí es actriz, directora, autora y pedagoga. También es productora y cuidadora de procesos. Nacida en Orense, allá por los 80, es cofundadora y codirectora artística de Teatro en Vilo, fundada en 2012 en Londres. Teatro en Vilo se caracteriza por el riesgo, la provocación, el sentido del humor y la autoficción, que, según define Noemí, es un escucharse como individuo. Los procesos de Teatro en Vilo responden a conversaciones provocadoras sobre el qué, el para qué, de lo que sucede ahora mismo. Sus espectáculos son aventuras, intentos de desentrañar el tiempo en que vivimos a través de las experiencias que provoca, los sentimientos del aquí y del ahora. Su hacer implica, abro comillas, crear un entorno seguro, dar seguridad para acompañar a los que quieren dar el salto al vacío y a los que no quieren dar el salto. Saber disfrutar entre tener el control y no tenerlo en absoluto. Divertir, trabajar con humor y con placer, abrirse verdaderamente a les colaboradores, habitar el consenso en trabajar juntos, juntas, juntes desde las preguntas, sin miedo, mantener al elenco unido. Cierro comillas. Teatro en Vilo se adapta y explora lenguajes escénicos en función de los proyectos y los grupos humanos con quienes se relacionan y trabajan. Están muy cómodas, al menos eso comunican, habitando esa delgada línea que separa el teatro de la vida y la ficción de la realidad, dominando la improvisación, la coreografía, la ironía, lo grotesco, lo autobiográfico, el absurdo. Perdón, y cito aquí a Cristina Santolaria, con quien estoy absolutamente de acuerdo, olvidaba un ingrediente cardinal de sus espectáculos, la emoción y ternura que imprime Noemí Rodríguez a las escenas que protagoniza y que se convierten en parte medular de la función, hecho al que no es ajeno, por otra parte, la calidad literaria y poética de los textos a los que da aliento. Esta es Noemí, y ahora voy a pasar un poco a las etiquetas, como hablaban ayer en la conferencia, ¿no? Las etiquetas de las etiquetas, que siempre nos etiquetan y tenemos que etiquetarnos para conocernos. Entonces, esta otra faceta, Noemí se forma en la SA de Galicia, es matrícula de honor en su proyecto final de carrera, máster en Artes Escénicas de la Universidad de Vigo. Posteriormente realiza un curso de posgrado en la London International School of Performing Arts, LISPA, gracias al programa de becas de excelencia en el extranjero de la Fundación Barrié de la Maza.
LISPA se fundó en 2003 por Thomas Pratky, alumno y posteriormente profesor y director pedagógico de la Escuela Internacional del Gesto de Jacques Lecoq durante 12 años, antes de establecer LISPA por su cuenta. Noemi tiene distintas facetas. Como directora y dramaturga destacan las obras que ha hecho con su compañía Teatro en Vilo, Hoy puede ser mi gran noche, Generación Y y Interrupted. Voy por orden cronológico de más recientes a más atrás. Con el Centro Dramático Nacional, Blast, en busca de artistas, activistas y visionarios menores de 26 años con la arrogancia, la esperanza y el humor suficientes como para creer que es posible cambiar el mundo desde el escenario. La Distancia, estrenada en streaming con motivo de la pandemia, y Man Up, en codirección y coautoría, también producción del CDN, ¿no? Estas obras, algunas de las que ella va a hablar, no las voy a introducir para que ella hable de estas obras. Pero aparte de estos dos bloques, digamos, grandes que han significado en su carrera, Teatro en Vilo también ha trabajado en, bueno, Noemí, en Punto de Encuentro, no sé si eras tú, ¿no? Una acción especial para el 30 aniversario de la muestra de autores de teatro contemporáneo de España. Ha dirigido la producción del Centro Dramático Galego Terceiro Acto, otra producción del Circo Price para Miss Mara, quien se reserva no es artista, con codirección y coautoría. Loques de Amor, codirección aquí, con un espectáculo inclusivo del grupo Transformando el Ahora, promovido por el proyecto Art for Change de la Caixa. También Escenarios de Chamberí, en codirección, como taller de teatro comunitario en colaboración con el Teatro de la Abadía. Canary Girls, aquí ha dirigido el movimiento a un colectivo multidisciplinar liderado por mujeres, Fan in the Oven, del Reino Unido. Malena, Llenadores de Gracia, también dirección y autoría de esta obra documental producida por el Instituto Nacional de la Mujer. Y por último, en el 2007, que empezó su andadura más o menos, ¿no? Tararachis Pum, de coautoría en el Centro Dramático Galego. También ha trabajado como actriz, bailarina, tanto en el teatro teatral, en el ámbito teatral, como audiovisual, que aquí no me voy a meter. Como comunicadora ha dado cursos y conferencias sobre la interpretación, la creación teatral, la creación colectiva y el movimiento en diferentes universidades como Oxford, Bolonia, Puna, Calcuta, Liceo Francés de Estambul o LISPA, además de ensayos y autora de obras dramáticas representadas en Europa. Entre los premios y reconocimientos como autora destacan sus candidaturas a los premios Max en la categoría de Mejor Autoría Revelación por Mana y en 2015 y 2018 por Interrupted y Generación Y. Y como actriz, la nominación Mejor Intérprete Femenina en los premios Fernando de Rojas de 2019 y 2020. En 2019 recibe junto a Andrea Jiménez el premio Ojo Crítico de Teatro. Además, hay que nombrar, digamos, los múltiples premios y reconocimientos que han recibido sus propios espectáculos, como el premio del público del Fringe de Praga por Canary Girls, el premio del público y del jurado del Festival Presente Futuro de Palermo por Generación Y, premio del público en la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia por Hoy puede ser mi gran noche, el ganador de Mejor Compañía Emergente del London Mimetic Festival y el Best Talent de Madrid del 2013 por Interrupted. Bueno, y después de este currículum, voy a coger aire, voy a beber un poquito, pausa dramática. Y voy a introducir las palabras de Noemí sobre los procesos para dejarle paso y que ella os hable de sus vulnerabilidades y sus conceptos. Esto es lo que escribe Noemí sobre los procesos. Los procesos de creación colectiva en el teatro ponen en el centro del trabajo el deseo, los cuerpos, la imaginación y la experiencia de las personas que están en escena. En estos procesos se impulsa el diálogo, la escucha,
la convivencia y la diferencia. La dramaturgia es fundamental en este tipo de trabajo y consiste en tomar decisiones estilísticas y de contenido que ordenan la experiencia del espectador, al tiempo que se recogen los distintos puntos de vista, reacciones emocionales y momentos escénicos que se han dado en el periodo de creación. Y con esto te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias y gracias por venir. Se me han olvidado las gafas en casa, no os puedo ver muy bien. Estáis en la oscuridad, entonces peor. Entonces, si os debiera conocer y no os estoy saludando haciendo guiño guiño, es porque no tengo gafas. Así que sí, después os podéis nos acercamos y ahí sí os voy a conocer. Bueno, pues es un placer muy grande estar aquí. Cuando me hablé con Sol y me comentó el tema de estas jornadas, que era ética y vulnerabilidades en los procesos, y entonces tuvimos una reunión Zoom y yo no podía parar de hablar. Creo que fueron como tres, hablamos muchísimo rato, y después al acabar Sol dijo: Dios mío, no he grabado la conversación y normalmente estas son las mejores. O sea, mejor que lo que hoy voy a decir aquí, o sea, ya ha pasado, ¿vale? Ya he tenido mi gran conversación al respecto de ética y vulnerabilidades. No, pero bueno, después que hablamos, pues tomé algunas notas. La verdad que me sentía súper inspirada por este tema, especialmente de la vulnerabilidad, porque en nuestra conversación, o sea, no, es algo que ya sabía, pero es verdad que al emplear la palabra para articular la práctica, entiendes muchas cosas desde otro lugar. Nosotras hemos sido, Andrea y yo, la compañía cumple 10 años, mujeres de pura acción. No nos ha dado mucho tiempo a pararnos a reflexionar sobre lo que hacíamos. Sí hemos reflexionado tantísimo desde la práctica, desde dando clase, compartiendo metodología en los procesos de creación, pero no pararnos así a pensar las cosas desde distintas ópticas. Y la vulnerabilidad creo que es algo central en nuestro trabajo, en los procesos, en la ética, en el estilo, en la manera de estar, en la creencia profunda, en la idea de lo que es el teatro. La vulnerabilidad lo atraviesa todo. Entonces, después de nuestra conversación, yo tomé algunas notas para no, básicamente para tener yo algo a lo que agarrarme hoy. La charla dura 1 hora y media, son las 12:20, y a mí me gustaría que efectivamente pudiera ser una conversación, una charla, y que pudierais preguntar, bueno, también a partir de vuestra curiosidad y vuestro deseo. Entonces, después de nuestra conversación tuve muy claro cómo me gustaría titular esta charla, y es miedo, deseo y vulnerabilidad, así en general, son temazos que me encantan, y bueno, sí, orientado a los procesos o a la obra de teatro en vilo. Entonces, chao. Solo ha podido escuchar mi currículum. Entonces, bueno, obviamente cualquier proceso de creación, cualquier persona que se ponga a la tarea de crear algo, es obviamente un espacio de enorme vulnerabilidad, por muchas razones. Una, porque aquello que yo he soñado o sueño, que es un espacio de enorme intimidad, los sueños, pasan a ser eventualmente de dominio público. Y por tanto, entra dentro de una de las cosas que más nos aterra, que es ser valorado por otros, ¿no? Entonces, bien, eso en general es así. Y
Después hablaré un poquito más de por qué, aparte en nuestros procesos, hay algunos toppings de vulnerabilidad, ¿vale? En estos procesos de creación en las artes escénicas. Y porque el miedo y el deseo, que obviamente van súper enlazados, pero el deseo tiene que ver con la proyección de esos sueños, y es eso que está antes de materializar algo. Es ese primer momento donde yo imagino eso que puede ser, y que es la base fundamental por la cual las personas nos movilizamos, y obviamente el motor fundamental de la creación. Ese momento previo a empezar a imaginar, o sea, a empezar a imaginar eso que puede ser, ¿no? El otro día leía que cuando las personas deseamos, nuestro cerebro, algo que deseamos mucho hacer, nuestro cerebro se activan muchísimas más partes que, por ejemplo, cuando estamos disfrutando de la cosa en sí. O sea, estamos más excited y más movilizadas cuando imaginamos la cosa, más que cuando I'm getting that, ¿no? Entonces eso me pareció maravilloso. Entonces digo, oh Dios mío, es que sí, es fundamental trabajar desde el deseo, puesto que es previo a la acción y es previo a la imaginación, al sueño, ¿no? Bueno, y obviamente el deseo está súper enlazado con el miedo, porque muchas veces nos aterra más que algo se cumpla que no se cumpla. Y nosotras hemos trabajado muchísimo en torno a nuestro propio deseo, intentando hacerle justicia, escuchándolo mucho y partiendo de él. Y el deseo también es parte fundamental de cómo trabajamos en nuestros procesos y con nuestro equipo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ver? ¿Y qué te da miedo? Porque en eso que te da miedo posiblemente yace el deseo. Es decir, ¿qué salto puedes dar tú hoy aquí? Una frase que siempre me ha orientado mucho en mi trabajo y a la que siempre me agarro, y es una frase de Joseph Chaikin, o no sé cómo, de dónde lleva el acento, Chaikin, que es, hablando del teatro, él dice, si aquí dentro es posible, quizás ahí fuera también lo sea. Entonces, me parece una frase fantástica como ética precisamente del trabajo y como guía. A veces, en esta idea de simulacro, de hacer algo que si aquí dentro es posible, ahí fuera también pueda serlo. Yo, por ejemplo, como artista lo he empleado, digo, bueno, si aquí dentro me atrevo a hacer esto, a lo mejor en la vida me atrevo a hacer eso. Y también lo hemos empleado en plan, si aquí este grupo de personas se atreve a hacer esto, quizás ahí fuera un grupo de personas también se atreva a hacer esto. Entonces, ahí, en ese deseo de hacer algo que me da miedo, que no me atrevo a hacerlo fuera, pero sí aquí, quizás en ese prototipo de lo que puede ser, se encuentre de repente algo que puede ser un motor de cambio, algo que pueda ser un espacio de cambio, que sea un espejo en el que la sociedad se pueda mirar y decir, ah, bueno, pues si esta gente lo está haciendo, se está atreviendo a hacer esto, o a decir esto, o a nombrar esto, entonces quizás no sea tan malo, lo han hecho delante de 100 personas, o 50 personas, o 1000 personas, entonces quizás yo pueda hacerlo hoy delante de mi novio, o de mi madre, o de mi jefa, o de el mundo entero, ¿no? Y después pondré ejemplos de esto. A mí, que me encanta Tina Turner, siempre ha sido uno de mis grandes referentes como artista y como presencia en el mundo. Ella, ya retirada, en una entrevista con Oprah Winfrey, ella dice lo agotada que estaba
tener que trabajar, no sé, estuve trabajando hasta los 70 años. Y Oprah decía, pero no me digas que no sentías placer. Y me dice, no, estaba agotada, llevo toda la vida trabajando, ¿qué te crees? Pero tengo hijos y tengo casas y tengo cosas. Y bueno, y también porque mucha gente se acerca y dice, ¿por qué te he visto a ti hablar, a ti moverte así? Como he visto cómo tus piernas se movían así con 70 años. Te he visto a ti haciendo eso y entonces he dicho, entonces yo también puedo hacer cosas que sean... o sea, es inspirar a otros a hacer cosas que puedan también inspirar o tomar esa inspiración y hacer que algo cambie en mi vida, atreverme a soñar. Entonces, bueno, voy a emplear algunos ejemplos, sobre todo voy a tomar dos ejemplos de dos espectáculos donde, más allá del trabajo en el proceso sobre el deseo es parte central de la dramaturgia. Y el deseo como parte central de esta idea del deseo como motor de cambio. Bien, ¿cómo trabajamos nosotras? Claro, nosotras, bienvenida otra vez. Estaba muy preocupada que te quedara solo con mi CV. Sí, pasar. Gracias. Bueno, nuestros procesos, digamos que no son procesos convencionales, en el sentido que no llegamos a una sala de ensayo con un texto ya escrito. Básicamente llegamos con todas las preguntas habidas y por haber alrededor de un tema. Eso ya es un espacio de enorme vulnerabilidad, es decir, no tengo ni guarra. Me encantó tu presentación donde decías se sienten súper cómodas, o eso comunican en esa delgada línea entre lo personal y lo universal. Bueno, realmente no nos sentimos nada cómodas, nos sentimos aterrorizadas, nos sentimos absolutas kamikazes. Siempre me pregunto por qué no estamos haciendo una versión de Shakespeare, que ya lo ha dicho todo, y entonces entramos en una sala de ensayo con un grupo de personas que son el elenco, y además nosotras solemos renovar el equipo, es decir, es gente que no conoce cómo trabajamos, y entonces eso ya es un espacio de vulnerabilidad tremendo, que se amplía e incrementa cuando llegas a una institución donde están súper habituados a trabajar en procesos más convencionales, donde la gente llega con un texto, muchas veces incluso con un diseño de escenografía, a un año vista del estreno, y van a ensayar 45 días, todos corridos y... ¡chipo! Nosotras no llegamos con un texto, no sabemos lo que vamos a hacer, obviamente escenografía what the fuck, nada, solo muchísimas preguntas. Y con muchas ganas y fascinadas por entrar en esa aventura, que es como si fuéramos a ir al Himalaya con un grupo de desconocidos. Entonces, eso es un espacio de mucha vulnerabilidad. Y a veces la presión es enorme. Cuando nosotras por primera vez fuimos invitadas al Centro Dramático Nacional, obviamente, ¡buf!, gran sueño, a hacer nuestro show Man Up. Claro, nuestra primera parte del proceso pues es una investigación a partir de improvisaciones, trabajo a partir de... provocamos las directoras a partir de un research que nosotras hacemos para llevar cualquier cuestión que pueda ser, normalmente si hay mucha información teórica o disponemos de información en la teoría, pero el teatro no es teoría, o no debería serlo, que sea lo que quiera el teatro, no voy a decir lo que tiene que ser, faltaría más, pero bueno, yo creo que el teatro es cuerpo, es acción, es...
es fiesta, es celebración, es sudor. Eso es como a mí me gusta. Entonces, claro, nosotras pues llevamos muchísimo material y también objetos, atrezzo, vestuario para probar personajes, lenguajes y demás. Y cuando llegamos a nuestro primer día, entusiasmadísimas, le damos a la persona encargada de... No voy a decir le he puesto. Pero llegamos con una lista de cosas, nosotras pedimos, tienen un almacén, el CDN, con objetos que han empleado en otras producciones, y claro, el tema era sobre la masculinidad, y entonces esta persona encargada llega, bueno, entonces, me habéis pedido traje de plátano, no, dildos, no. Entonces todas nuestras peticiones de lo que nosotros habíamos soñado, no significa que lo tuviéramos que tener nada por estilo. Y al acabar la lista, claro, una lista absurda, porque no sé si sabéis, pero a nosotras nos encanta lo absurdo y lo idiota y reírnos básicamente. Al acabar la lista nos mira fijamente y nos dice: esto es un teatro serio. Eso fue nuestro welcoming to the National Theatre of Spain. Es en plan, oh my god, vale, ok, esto es solo un ejemplo divertido, pero para que veáis, para poneros un ejemplo de lo que es trabajar desde esa... trabajar desde ahí, de esta manera ya es un espacio súper vulnerable. ¿Y por qué lo hacemos? Porque precisamente creemos que ese no saber, que esa investigación, que ese espacio de vulnerabilidad es nuestra ética de trabajo, es nuestra manera de entender el proceso y el arte. No puedo venir de casa con las respuestas, ni tan siquiera yo aspiro a dar respuestas en mi espectáculo. Simplemente plantear la búsqueda y la duda en torno a una pregunta. Es abrir posibilidades, es adentrarse, es plantear lo incierto, es plantear el no saber y desde ahí liderar. Y eso, las instituciones que de alguna manera son como una sistematización de un sistema más grande que todo el rato te pide certeza. Y como líder tú tienes que saber. Y eso es una manera de entender el liderazgo y los procesos que, bueno, podemos llamarle patriarcal, podemos lo que sea. Brené Brown, que supongo que la conoceréis porque está algunos de vosotros, porque es esta mujer que habla mucho sobre la vulnerabilidad, está súper especializada en la vulnerabilidad y creo que después tenéis un link, un enlace a su TED Talk que se hizo súper viral, es uno de los TED Talk más vistos, y ella habla sobre vulnerabilidad, porque ella dice que, y es así, que la vulnerabilidad está muy entrelazada con el miedo, con el bloqueo, con la vergüenza, con la represión, pero también en la vulnerabilidad yace el birthplace, el lugar de nacimiento de la creatividad, de la felicidad, de la innovación. Entonces, para mí, si no queremos matar el teatro, que no sea esta cosa anquilosada, esta cosa como rígida, que sea algo que esté en movimiento, que verdaderamente inspira, para mí tiene que estar en ese proceso de búsqueda con otros, porque aparte tiene esa cosa maravillosa de que es un trabajo empleando la inteligencia colectiva. En nuestro proceso, las actrices, los actores, el equipo son co-creadores, pero el liderazgo es muy claro, que es el liderazgo de Andrea y el mío, y es un liderazgo desde lo incierto. Entonces Brené Brown habla que en un mundo hipervulnerable nuestro mayor empeño es no estar en un estado de vulnerabilidad, sentirnos vulnerables o mostrarnos vulnerables. Para eso lo que hacemos es anestesiarnos
hasta la médula, de muchas maneras, scrolling as hell, viendo Netflix, comiendo, bebiendo, drogando, o sea, tenemos tantas, o sea, somos básicamente muertos vivientes, al menos yo, muchas veces, en mi vida. Desconectados absolutamente. Y entonces, ella habla que nuestra manera también de no mostrarnos vulnerables, de no... porque nos da pánico estar ahí, porque la vulnerabilidad está vista como una debilidad, lo que hacemos es presentar lo incierto como cierto, como hacen la política y muchas veces eso, el liderazgo, el arte, es en plan, esto es así. Y la gente, como el mundo está tan... estamos viviendo este lugar de algo nuevo que quieren hacer, que está empujando por nacer, lo viejo está muriendo, entonces es un espacio de tal terror, tal plan, ¿qué viene después? Que viene alguien, cualquier gurú, y nos dice, o líder, y nos dice, esto es así, o una profesora, un profesor, que nos dice, si haces esto así, es como tienes que hacerlo. O sea, todo eso es, me resulta... ¡Ah! Y nos agarramos a eso, porque anhelamos certezas, pero si abrazáramos esa incertidumbre, nos subiéramos a la ola e intentáramos encontrar el placer, pues yo creo que verdaderamente sería todo mucho más exciting y alineado a lo que sucede, que es que no sabemos. Y otra manera que ella habla de hacer, de no estar en un lugar de vulnerabilidad es pretender, mostrarnos de una manera pues no vulnerable y no ser conscientes de cómo impactan nuestras acciones en otros. Bueno, pero a mí me gusta mucho esta idea de hacer de lo incierto cierto, ¿no? Entonces, bueno, esa manera de estar desde el liderazgo cuando te preguntan, claro, por ejemplo desde una institución y te hacen pressing y te miran de en plan you don't know what are you doing, y aparte, bueno, ahora me están saliendo arrugas desafortunadamente, pero claro, cuando nosotras empezamos a trabajar de esa manera, pues estábamos en la veintena y era obviamente, aparte nuestra imagen acompañaba esta sensación que les da el no lo sé todavía. Entonces, bueno, sostener eso ha sido un reto muy emocionante y nos pone, ¿sabes? Nos excita también, ¿no? Porque lo vemos como parte de una revolución, o eso queremos creer. En algo hay que creer para seguir adelante y nosotros creemos en eso. Bien, entonces, os voy a poner como ejemplo dos shows, a lo mejor alguno de vosotros los ha visto, donde el deseo está en el centro de la cosa, de manera radical. Uno es un espectáculo que hicimos con dos compañeras de LISPA, que tú has nombrado LISPA. Éramos cada una de distintos países y la pregunta sobre la que trabajamos es ¿qué quieres para tu futuro? Y nosotras en el proceso de creación nos enfrentamos a esa pregunta que obviamente pues todavía sigo intentando responder a esa pregunta y es angustiosa y es maravillosa, ¿no? Porque era exponernos a las posibilidades de... Era una pregunta que entonces estaba muy latente para nuestra generación y yo creo que sigue estando latente porque nosotras montamos la compañía en 2012 y básicamente donde había una crisis muy gorda y esa crisis se ha cronificado y claramente la pregunta en torno a what the fuck, qué es lo que viene, cómo me siento ante el presente, el futuro sigue siendo como algo que nos agita enormemente y que es una pregunta muy viva y que nos toca a nivel emocional.
Y después Manap, que es un show que hicimos con un grupo de hombres, actores, en el CDN. Nosotras le preguntamos a un montón de contactos en WhatsApp qué querían ver, decir o hacer a un hombre o a un grupo de hombres en un escenario. Todo el proceso de creación y la dramaturgia a posteriori se basa en los actores intentando dar respuesta en escena a las demandas de un grupo de desconocidas y de desconocidos, a deseos como quiero que pidan perdón, quiero por todo el daño que han hecho, quiero que se muestren, quiero que hagan lo que hago yo con mis amigas en la playa, darnos cremita mientras hablamos de nuestras cosas, quiero... Y pues preguntábamos qué te gustaría que un hombre de tu vida te dijera. Por ejemplo, me gustaría que mi padre me dijera que está orgullosa de mí, orgulloso de mí, que me diga que me quiere. Quiero ver a un hombre torturado. Quiero ver, ¿no? Cosas, quiero ver a un hombre bailando con pompones. Quiero ver a un hombre, a una mujer torturando. O sea, bueno, un montón de deseos muy locos y maravillosos. Y ellos, no unos personajes, estos hombres, en el CDN, actores profesionales, con un futuro brillante en sus carreras profesionales, tenían que exponerse a estas preguntas desde ellos, no desde una máscara de un personaje. Y mate, eso es una exposición y un espacio de vulnerabilidad muy importante. Después podemos hablar cómo nosotras conseguimos que esos 5 hombres con las carreras brillantes por delante lo hicieran, porque pasa por compartir y estar también nosotras en un lugar físicamente y completamente un espacio de vulnerabilidad, porque hay cosas que no consigues desde simplemente la palabra o una idea o una filosofía que hoy puedo compartir con vosotros. Realmente donde consigues que las cosas sucedan a otros niveles es tú mojándote al mismo nivel, y eso lo hemos notado. Nosotras también estábamos en ese espectáculo, hemos notado en otros procesos en los que nosotras no hemos estado como cuerpos también en ese lugar de vulnerabilidad, que quizás no hemos conseguido tantas cosas del elenco como directoras, que cuando nosotras hemos estado también como performers. Y esto es muy interesante, porque como directora, claro, inevitablemente, por mucho que trabajes en creación colectiva, eres la autoridad produce desconfianza muchas veces, y pedir vulnerabilidad, ellos no sienten muchas veces que te estés mojando al mismo nivel, y lo entiendo. Entonces creo que cuando tú no sé si me decías ayer no, he visto vuestros shows cuando vosotros estábamos en escena, y no he visto vuestro trabajo en vivo con otros actores, o como trabajáis con otros. Y yo ahora lo pienso ahora, y creo que es muy importante todas las veces que nosotras también hemos mostrado nuestros miedos, nuestro terror, nuestra dificultad, nuestra incomodidad. Por ejemplo, el proceso de Manap creo que es casi un paradigmático en torno a todo esto. Como nosotras a nosotras nos aterraba hablar de este tema. A lo mejor una pregunta que podéis tener en plan, bueno, ¿y cómo escogéis la pregunta? ¿Por qué habláis de una cosa y no otra? Pues nos hacemos una pregunta que para nosotras es muy importante y tiene que ver con esta idea de la autoficción, y puesto que vivimos en la era de la autoficción, creo que es interesante plantearse. Nosotros nos preguntamos, ¿es personal y universal al tiempo esta
cosa, esta urgencia, este tema. Esto que late en mí está latiendo en el mundo, y muy posiblemente sí, porque vivimos en un mundo donde estamos tan interconectadas, recibimos tanto no voy a decir la misma información, pero estamos bombardeadas, estamos hiper interconectadas, y es posible. El problema es que lo que late en el mundo, el sentir de los tiempos, vivimos un mundo tan acelerado que cambia todo el rato, y este tema ya pasa, y ahora ya es este tema, y este tema. Es como, por ejemplo, nosotros, se me ponen los pelos de punta, porque se me cruzó esta idea que nosotras, cuando hicimos Man Up, era pues justo antes de la pandemia, en 2019, y seguimos con este show, y parece que ya, y es un show como, o sea, hace nada. Y nosotras ahora al representarlo sentimos que la pregunta no está tan viva que cuando lo hicimos, y es antes de ayer, como que, claro, ha pasado una pandemia y ahora, o sea, ¡guau! Suceden tantas cosas tan rápido. Por eso nosotras no hacemos un show. Hay gente que tiene un texto escrito desde hace 4 o 5 años, después de 5 años, 3 años, después de muchas revisiones lo pone en pie. Nosotras no podemos hacer eso. Nosotras nos llama alguien de una institución o de, con suerte, vamos a ver, pero lo hacemos en el momento, producimos, tenemos la idea y ya la hacemos porque estamos muy alerta de lo que está sucediendo. Tiene que ser, y lo que nos está sucediendo a nosotras, tiene que ser para nosotras algo que es urgente hablar. Porque si para nosotras la pregunta no está viva, ¿cómo voy a pasar, cómo voy a go through ese proceso que es tan demandante, que exige tanto de mí? Si la pregunta no está viva, no voy a poder estar un año trabajando en eso, inspirando y animando a otros a hacerse la misma pregunta. Entonces, este es un tema importante a la hora de escoger la pregunta. Es personal y universal al tiempo. Y otro, me resulta difícil, me da miedo hablar de esto. Me resulta incómodo. Porque si no es incómodo, si no me resulta incómodo, entonces quizás es que ya tengo la respuesta de la cosa, o una visión muy clara de esto. Entonces, ¿para qué voy a entrar en un proceso de búsqueda de nada? ¿Para qué voy a preguntar si ya la tengo claro, si esto no? Y ahí está el miedo, el trabajo desde el miedo y el deseo y el ejercicio contrafóbico de dar ese salto, de ir hacia algo que nos aterra. Y ahí, en ese ejercicio, también es ética, y una vez aparece la vulnerabilidad, es decir, si yo hago algo que me aterra, si doy este salto, quizás otros, en lo que sea, se animan a darlo. Y después pondré ejemplos muy chulos, empleando también el ejemplo de Man Up, de algunas cosas que pasaron, que nos enteramos, pasarían otras cosas, pero la gente cuando vio ese show, cuando vio Man Up, lo que se animó a hacer en su vida real. Y eso fue quizás de las cosas más bellas, porque a veces sí, cuando das clases sí ves el impacto que puedes tener en otras personas. Durante un momento, quizás con suerte ese impacto dura más, menos tiempo, en el tiempo. Pero es verdad que es raro, estás compartiendo algo. En mi caso, miope siempre, no veo a nadie, en esa oscuridad total, con la esperanza de que a alguien le llegue. Pero es una esperanza. Y muchas veces supongo que os preguntáis, ¿para qué hago esto? Es que no lo acabo de entender. Bueno, y cuando es muy bello, bellísimo, cuando alguien, aunque sea 2 o 3 personas, te dicen, pues mira, después de ver este show, me pasó esto. Entonces, voy a, por si no habéis visto, voy a, para un poco también para que no esté todo el rato, voy a poner los trailers de Generación Guay y de Man Up. Adentro vídeo.
Sí, sí, puedes hacerlo. Sí. Perderemos la memoria de este día, el sabor de un beso de juventud, el timbre de la voz de nuestra madre, los recuerdos de los mejores años de nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si lo perdiera todo? Vale, súper. No vamos a poner el otro porque quiero leer una cosa. Gracias. Vale, bueno, este ha sido un fragmento de Generación Guay donde nosotras hacíamos el intento y obviamente en ese intento de responder a la pregunta nos pasaban muchísimas cosas a tiempo real. Claro, porque es la presión de intentar responder a algo delante de gente, ¿no? Y a nosotras nos pasaron muchas cosas en el proceso muy heavy, muy bonitas. Es que me entra ganas de llorar, fíjate, de ver el tráiler. Porque todos estos shows, cuando te atraviesan, son experiencias, porque es la manera en la que nosotras trabajamos, como generando una experiencia para las actrices, para los actores, como una gincana de experiencias. Es como... y después eso lo llevamos a una dramaturgia. Y entonces a ellas les va pasando un montón de cosas y en esa búsqueda van entendiendo algunas cosas. Y es muy, muy bello, como por ejemplo, ostras, el futuro, perdemos cosas, ¿qué podemos llegar a perder? ¡Boom! ¡Fum! ¡Fum! Y eso va... Ok. Y eso... Claro, en un proceso de creación es las cosas que tú puedes perder. No es cuando alguien escribe un texto y tú como actriz te encuentras con eso y bueno, lo llevas a la... Tienes que hacer ese ejercicio de encarnar algo que no es tuyo, pero cuando es tuyo es fuertecito. Bien, os voy a leer una crítica de Generación Guay. Todo queda dicho si unas jóvenes que rondan la treintena han esperado a llegar a tal frontera para preguntarse por el futuro. El signo de los tiempos. Es evidente que ese retraso, ese lapso ralentizado de la veintena y de una adolescencia en la inopia tecnológica, también propicia la respuesta casi unánime, la duda, el no saber ni por dónde empezar, el no querer asumir que dejar la contestación en blanco supone continuar con una inercia de lo que no eres dueño, de la que no eres dueño. Así que las de Teatro en Vilo se han montado un work in progress de testimonios autobiográficos y de jueguecito tipo Fantasmas de Navidad. Generación Guay es un espectáculo tragicómico de pretensiones existencialistas y derivas absurdas, grotescas y hasta testosterónicas. Qué manera de gritar y exudar angustia. Eso me parecía como muy relevante de lo que molesta. O sea, este señor... O sea, bueno, y nos ha hecho más críticas, mucho más heavy de otros shows. Creo que eso, después también, sí, nos llama bestias testosterónicas también más tarde. Le molesta profundamente lo que hablábamos antes, la duda. Mostrar la duda molesta. Cuestionar molesta. Ver a unas mujeres haciendo lo que les sale de la vagina es que molesta. Y creo que nuestro trabajo molesta no es porque sea hiperpolítico tampoco, aunque sí lo es. Molesta porque trabajamos desde nuestro deseo. Y eso molesta. Y desde la gente con la que trabajamos. Y eso me encanta. Porque te quiero decir, el show te quiero decir, no es que seamos Angélica Lidl, no es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Dios, y cómo
el empleo, work in progress, ¿no? Como trabajo en proceso, a medio hacer, eso lo hemos recibido mucho, ese feedback en plan, hola, buenas tardes. Es como esta cosa de... o sea, no se dan cuenta que es una decisión, ese estilo. Y hay etiquetas para eso. Absolutamente, ¿no? Entonces es como, me encanta, o sea, bueno, podría compartir más críticas, pero me ha gustado esta en torno a cómo presentar, cómo simplemente ese juego de búsqueda, que es lo que se llama work in progress, resulta tan amenazante a la norma, a lo que ya conocemos, lo que hablaba de antes, el cómo se desprecia el no saber, que es muy heavy, cómo se coarta la posibilidad de que algo nuevo nazca, de que otra cosa nazca, y con eso la posibilidad de que la gente sea quien quiere ser. ¿Nos amenaza tanto que alguien simplemente esté siendo sin vergüenza, sin tener que esconderse? Resulta tan incómodo. Es que es algo que me sigue como fascinando. Por la contra hay mucha gente que es precisamente por eso que le gusta lo que hacemos, o que, bueno, o que alguien que tenga una pretensión similar de hacer lo que le salga de la batch, pues puede ser muy, muy inspirador a veces. Y otras no, otras una amenaza. Bueno, la idea del fracaso es muy importante para nosotras. Muchos de nuestros shows son sobre el éxito, porque es una idea de poder hablar sobre el fracaso. Yo creo que Jova muchas veces dice, porque siempre hablamos del éxito al final en muchas de nuestras obras, porque nosotras hemos querido mucho tener éxito y hacer las cosas muy bien y demostrar muchas cosas, y nos hemos exigido mucho, y muchas veces nuestro sentir interno en el fondo no estaba alineado con todo lo que os he contado, y a día de hoy seguramente me aterra fallar, me aterra no hacerlo bien, y por eso yo creo que seguimos hablando sobre el éxito y seguimos probando el fracaso en escena, porque creo que al menos yo no lo he superado, sigo temiendo no dar la talla y demás. Entonces seguiré haciendo shows sobre esto hasta, bueno, espero que no mucho tiempo más, que realmente me dé absolutamente igual. Y entonces, ¿cómo hacemos esto del fracaso y los procesos, y cómo esa invitación a hacerlo en la vida, que es lo que os decía antes? Y es, por ejemplo, y el fracaso aparece como estilo y aparece también como recurso, y aparece dramatúrgicamente y a la hora de dar feedback a los actores y rescatar donde la actriz o el actor fracasa, el accidente, lo que nos espera. Y yo creo que estilísticamente puede recordar un poco, y de hecho a veces se nombra así, estilísticamente al clown, pero es un clown contemporáneo. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre he odiado a los clowns por encima de todo. O sea, y cada vez que dicen una crítica, Noemi Rodríguez, la clown Noemi Rodríguez, digo, porque claro, tenemos una idea de lo que es el clown, y yo misma lo hago, pero yo creo que sí que es apropiado a nivel, en el sentido que el clown, y aparte bien hechito, es la máscara más pequeñita que hay. Es la máscara que más se acerca a lo que nuestra esencia es, pero sigue siendo una máscara en la que de alguna manera, de la que nos servimos para poder mostrar esa esencia, esa vulnerabilidad de la que hablamos.
sin esa máscara, depende de lo que estés hablando y depende de cuánto te estés exponiendo, se hace eventualmente muy difícil estar haciendo funciones y representación de una cosa que, lo que decíamos antes, no es algo que ha escrito alguien, es que es mi cosa. Y entonces precisas de esa máscara que precisas elaborar y precisas como directora acompañar a elaborar al performer. Entonces, en nuestros procesos, voy a poner ejemplos del proceso de Man Up. Nosotras en la sinopsis decíamos que queríamos desenmascarar la idea de masculinidad. Para eso teníamos que entender cuál es la máscara y hacer el ejercicio de desenmascarar la masculinidad y las taruchis por socialización de género de las personas que voluntariamente accedieron a adentrarse en este proceso de creación. Y claro, cuando llegamos los 3 primeros días, no pasó. No veíamos que estuvieran los actores pudiendo darnos cosas. Y claro, yo llegué a casa y me puse a llorar, desconsoladamente, pensando, nos hemos profundamente equivocado. Este es el espacio más importante, el primero en el que nos van a pagar por una producción. Hasta ahora hemos trabajado con mujeres, como Generación Y, de manera súper precaria. No hemos podido pagar procesos, y ahora que vamos a estar en un espacio con mucho estatus y dinero, hemos decidido trabajar con 5 hombres que, aparte, a la audición invitamos a muchos, pero todos tienen una carrera como muy buena, ¿no? Y claro, la culpabilidad, la vulnerabilidad tan grande de decir, ¡buah! Nuestras amigas enfadadas, algunas de ellas, y llegamos y efectivamente la gente tenía razón, nos hemos equivocado, somos unas falacias. Y llegamos, y os la quería traer, pero hemos cambiado del Google Drive al OneDrive y hemos perdido mucho material, pero les escribimos una carta que le leímos así. Y el título de la carta era, llegamos a la sala de ensayo y el título era Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Claro, haz tú eso a un grupo que tiene un proceso por delante, en un CDN donde obviamente aparte tienes al equipo de producción y de todo escuchando esto. Nos hemos equivocado. ¡Pum! No recuerdo ahora las palabras exactas, pero decíamos, hablábamos desde la vulnerabilidad. Hemos hecho todo este trabajo, hemos llegado hasta aquí por esto, por el trabajo de estas mujeres, por nuestro propio trabajo, y ahora os vamos a poner a vosotros en el centro, otra vez. ¡Bum! Y nuestro enfado, nuestro miedo, nuestra sensación de fracaso es parte del proceso, y a ellos los activó a estar también en ese lugar. Jová, vale, ahora entiendo el riesgo que ellas han tomado, entiendo lo que me están pidiendo, entiendo por qué este espacio es importante, que aparte conectaba con el tema desde muchos lugares. Y aparte, gracias a que nosotras tuvimos esta sensación de fracaso tan grande y de nos hemos equivocado, nosotros tuvimos una brillante idea en ese momento, que, bueno, para mí brillante, que fue pedirle como nos falta, en plan, estos señores no nos van a dar lo que necesitamos. Fue pedirle a gente que entonces nos dijera qué quería ver y hacer. Y vos no os imagináis
la urgencia que había en las respuestas, la emocionalidad que había en las respuestas, y nosotras simplemente los bombardeamos, pum, pum, pum. Ellos estaban ya desesperados, o sea, sesiones de maltrato. Pero porque sentíamos que podían, y sentíamos que ellos habían estado en un lugar de privilegio. Por eso nosotras podíamos estar ahí. Eso es muy interesante, porque como directoras hemos sentido que otras veces nosotras estábamos en un lugar de privilegio y la manera de liderar y de provocar es muy distinta. Pero en este caso fue súper interesante porque nosotras pudimos apretar hasta lo máximo que pudimos. Y ellos nos pudieron dar lo máximo que pudieron en ese momento. Y conectaron con el tema. Y escucharon el tema. Y al escuchar esos audios, escucharon por qué era importante hablar de eso. Y se fueron abriendo. Y entonces el show es el intento de ellos de responder a esto. Y en eso les pasaron muchas cosas. Y había mucha resistencia. Pero esa resistencia es lo más hermoso. El espacio que hay entre la resistencia, el no querer y querer, la falta y el atreverse a ir a eso que me falta. Y ahí, en ese camino, eso que está bloqueado, esa potencia bloqueada y la expulsión de eso, es una energía tan fuerte, tan arrolladora. Por ejemplo, pongo un ejemplo, hay una escena de Alberto Joly, que es este actor catalán de origen coreano, y hablo del origen porque es muy importante también su origen en su educación, en su socialización como hombre en su casa, donde la idea es que los hombres no pueden llorar, solo pueden llorar 2 veces, cuando naces y cuando muere tu madre. El llanto está mega prohibido. Entonces, cuando te pasan cosas y no puedes llorar, ¿cómo sacas esa energía? La frustración, el dolor, la violencia. Y él es campeón del mundo de taekwondo. Y entonces les pedimos que hicieran un acto bello, un acto de belleza, como provocación. Y él, y aparte un actor sobre todo de cine, él dijo, bueno, he traído algo que es una canción que yo cantaba con mi madre cuando era pequeño. Bueno, una historia personal de que el padre echó a la madre de España cuando él era un niño para estar con una mujer española, no pudo criarse con su madre. Y él empieza a cantar. Utsunumuru, utsunumuru, ta-na-na-na-na-na. Y no puede seguir. Y se va. Y yo lo miro y lo veo. Y digo, él lo que quiero ahora es pegar, porque no se está permitiendo llorar. Y yo le pregunté, Alberto, tiempo después, cuando ya nos conocíamos un poco más, ya teníamos un poco más de porción, ¿qué quisiste hacer cuando te pasó eso, cuando te fuiste? Y me dijo, el pegar. Vale. Y eso es una... Es que me pongo los pelos de punta. Y lo hicimos el fin de semana pasado. Jova, eso de algo que le está pasando a él, que es súper físico, está todo el tema de teoría sobre nueva masculinidad, la masculinidad, no sé qué, que era todo papel. Nosotros no encontrábamos carne de eso y teníamos que hacer carne. Jova, pues eso era lo súper físico, eso que nos preguntaban, en plan, quiero que se muestre. Es en plan, jova, es que a él le está pasando esto. Entonces eso es una escena donde, más avanzada la obra, una de las preguntas es, quiero que se muestren, que muestren sus emociones. Y a él lo que le pasa es que habla de su madre, canta esta canción, le dice que la quiero, y él empieza como a pegar,
y después eso lo transforma en una danza porque él quería ser bailarín y su padre le dijo, bailar no, eso es de maricas, taekwondo. Y eso lo cuenta en la obra. Y de repente baila con Baldo, ¿sabes? Jolie es súper hetero macho, el otro pues es un hombre gay y bailan juntos y es bellísimo. Y es real. Y eso no es fake, eso pasó en el proceso. Jolie, por ejemplo, tenía muchos problemas al contacto físico con hombres. Y entonces, en la audición, por ejemplo, ¿a quién cogemos? ¿Cogemos a los mejores actores, mejores actrices? Hombre, en la medida de lo posible, claro. Pero sobre todo a alguien que creamos que la pregunta está viva y que en el proceso eso puede cambiar algo dentro de ellos, que puede haber un proceso de transformación de lo que son hoy a lo que pueden ser. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser un personaje. Obviamente, el principio clásico es cuando empieza la historia y cuando la acabo no soy la misma persona por toda la mierda que me ha pasado. Por todo lo que me ha atravesado, por todos los obstáculos que he tenido que saltar. Y entonces, claro, habla el título de las jornadas, éticas y vulnerabilidades en los procesos. Como líder, ¿hasta dónde empujas? Porque puede que vayas a tocar teclas, ¿sabes? Porque tampoco eres una psicóloga, yo no soy una psicóloga de nada. Y tampoco estamos haciendo terapia. Estamos haciendo arte, hay una forma que pero que es genial, porque es eso a lo que decía antes de la máscara, es decir, cómo después Alberto, eso que le pasó, puede repetirlo, porque le pasó una vez y lo tiene que repetir. Y hay un salto muy, muy importante. Pues primero, la dramaturgia ya es como la primera parte de ordenar muy importante. De ordenar eso que pasó. Y me estoy liando muchísimo. Bueno, tras, hasta aquí. Vamos, no, el tráiler. Ni ponemos el tráiler. Sí. ¿Quieres poner el tráiler? Bueno, pues ponemos el tráiler, sí, claro. Está en la web, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué es esto? ¡Un avión! ¡Hagamos una señal! ¡No, Dios! ¡No es un avión! ¡Es el lobby del feminismo! ¡Ni de coña me subo allá arriba! Llevamos siglos alimentando una única idea de lo que significa ser un hombre. Es la crisis de la masculinidad. Es que somos unos retrasados mentales a nivel emocional y a todos los niveles que se te va la olla. Somos una rémora biológica. Somos tontos y cansinos, Juan. Es mal follar y tirarme pelos largos y olorosos como los de un hombre, creyéndome el puto amo. ¿Por qué no podemos admirar así a nuestras madres y a nuestras abuelas? ¿Por qué? Que la gente ya no nos quiere ver. Porque es demasiado pequeño, demasiado banal, demasiado poco épico. Qué triste. Me parece muy triste. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. Muy bien. Preguntas. Ya. 15 minutos. Si tenéis, claro.
o cuestiones, sí, cualquier cosa. Yo necesito que continúes hablando de la dramaturgia. O sea, esto que ibas a contar me parece interesantísimo. Y pues un poco cómo es ese momento de ordenar el material. Me parece interesantísimo. Bueno, es un momento clave, posiblemente uno de los momentos, la parte más difícil de procesos de creación, porque después que has explorado, probado mil cosas, lenguajes, formatos y demás, haz de eso un viaje para el espectador y un viaje para los actores, en el sentido que sea una journey, un viaje de alguna manera coherente, porque no hacemos collages, no es un trabajo de creación de collage, ahora esta imagen, ahora este momento, no tiene ese carácter, siempre hay los personajes están reaccionando a algo. No tiene esa cualidad, si tú quieres más, y ahora hablo de esto, y a mí me encanta ese tipo de trabajos, ojo, y ahora hago una danza, no, todo tiene un porqué, no es random, y ahí se presenta la mayor dificultad, que obviamente ayuda el hecho de que muchas veces trabajamos, no siempre, pero sin cuarta pared, entonces está la interacción con el público, y en este caso la premisa es muy clara, responder a esto, y las preguntas son el motor de la acción. Pero básicamente en la dramaturgia lo que primero hacemos es intentar rescatar aquellos momentos que claramente han sido valiosos, perlas, donde nos han pasado cosas como espectadoras. Y después de eso intentamos hacer un viaje, pero que básicamente, o al menos hasta ahora, sí responde a ciertos principios clásicos, aunque no es rollo storytelling. Bueno, tenemos shows también donde hay más una historia, pero no hay introducción o desenlace ni nada por el estilo, pero sí hay esta cosa de los obstáculos, de la journey, de reaccionar de estar en reacción a lo que pasa. Y sí, porque tienen ese carácter de work in progress, es una manera que permite muchos lenguajes y que permite, hay amplitud en lo que puedes traer, pero tiene recuperamos como estilo ese carácter improvisado. Aunque está muy estudiado, la gente muchas veces nos pregunta ¿cuánto era de improvisado? Está todo mega estudiado, pero después es otro de los retos a la hora del acting, como parece que me lo estoy inventando. Ahora, la dramaturgia, primero hacemos un esqueleto, después hacemos un boceto, una primera aproximación, lo probamos en la sala de ensayo, lo volvemos a retocar y después ya llevamos el texto. Nosotros hacemos nuestro proceso normalmente en 3 fases, 15 días y 30 días. Y previa a los 30 solemos tener el texto. Ahora, viendo el tráiler, hay frases que ya no digo, es decir, que también seguimos modificando el texto a lo largo de las funciones. Es súper complejo de explicarte lo de la dramaturgia. Vas encontrando a medida, poco a poco, trucos que definen también tu lenguaje y tu manera de decir, pero es peligroso porque los encuentras, pero pues tienes que encontrar otros nuevos porque la gente dice, es que eso ya lo hicieron en Generación Guay. Es súper reto. Entonces cada vez, pues eso, lo desconocido. Te puedo hablar de las dramaturgias de estos shows, pero no de los siguientes, porque no sé si... La gente es muy demandante. Y también la relación que vosotros tenéis con el tema con el que estáis, porque sí. La pregunta también va cambiando sí. Para vosotras, sí. Me imagino, ¿no? Sí. Hola, un placer escucharte. Gracias. Un par de asuntos. Una, Interrupted, ¿la seguís haciendo? No. Es que es justo por eso lo que decías de la actualidad.
fue una obra que vi justo antes de la pandemia y me quedé como... O sea, yo creo, genial. fíjate... La coreografía es maravillosa. Sí, esa obra es sobre la crisis y creo que si la hiciéramos hoy seguiría siendo súper actual por lo que hablábamos antes de la crisis cronificada. Por ejemplo, esa dramaturgia, hablando de la dramaturgia, es una dramaturgia donde sí hay cuarta pared, es una dramaturgia muy visual, donde la coreografía es esencial. Hay manipulación de objetos, tiene otro formato diferente a estas dos obras. Sí, pero me hacía gracia porque como que hemos parado. O sea, la vi antes de la pandemia, el Interrupted, que era como necesario, y como hemos parado... Bueno, otra cosa. Me gustaría retomarla, la verdad. Es súper chula. Otra cosa con respecto a Blast y la relación con el CDN, miedos y deseos. ¿Hicisteis lo que deseabais? O, por ejemplo, estabais haciendo una obra fuera del sistema, pero dentro del sistema... O sea, que hablaba de romper con el sistema, pero estaba dentro del sistema. Es toda una decisión, como has dicho antes, de que decidís lo que queréis hacer. Lo que pasa o no pasa con la bandera, ¿era lo que tenía que pasar o no? Y acerca de esto también, que con respecto a esta obra, siempre van a faltar otros tipos de personas o de lo que sea y tal, pero en el proceso de selección veo que la estética siempre la cuidáis mucho desde la normatividad, o sea, estaban todos buenísimos. Quiero decir, me faltó eso como comentario, me faltó un poco de gordo. Bueno, muchas preguntas. Mira, nosotros tenemos unas reglas que siempre solemos compartir al inicio de los procesos, y una de ellas es: estamos los que estamos, no falta nadie, no sobra nadie. Y esto es muy importante porque a veces te cuestionas si eres tú la persona que lo tiene que hacer o si has cogido a la persona adecuada para hacer algo o no. Bueno, tomas una parte de algo. ¿Hicimos lo que quisimos hacer? Hicimos lo que quisimos hacer. En relación a la institución hicimos lo que quisimos hacer. O sea, no, eso no fue una traba en absoluto. Hicimos lo que pudimos hacer en este espectáculo, en el sentido que era un tema muy complejo. Nosotras estábamos en un momento personal muy delicado, porque los creadores no somos robots, somos humans. Y nosotras en ese momento, haciendo este show, no pudimos, especialmente yo, que suelo ser la del dúo, la que más suelo tener presencia en escena. Esto va a cambiar, ahora Andrea va a hacer un show ella sola, y es muy emocionante, pero yo no podía poner mi cuerpo en ese momento porque estaba exhausta, y mi cuerpo estaba exhausto, porque es un procesazo ponerte ahí, todo el proceso y todo demás. Y fue la primera vez que dije, no puedo, I can't. Y eso, pues, antes hablaba, es distinto los procesos donde una está con el cuerpo, no solo porque inspira a otros a estar desde ahí, sino porque tú entiendes mejor la pregunta, la entiendes desde otro lugar y la vives de otro modo. Y conectas mejor con tu deseo desde el cuerpo, porque hay una cosa inconsciente. Creo, y soy muy sincera, que no ha sido el proceso en el que yo como creadora haya estado más conectada con mi deseo. De hecho, creo que es en el que menos. Porque, como te digo, estaba en un momento personal de rock and roll, punk rock. Y yo hasta ese momento había tenido una vida de mega estabilidad personal, y donde yo llevaba el punk rock era en escena y en los procesos, vivir todo muy intenso, y pues en la vida soy una señora, la vida me va bien, ¿sí? Y
aquí me pasó en este momento que mi vida era tan heavy que yo no podía darle más intensidad para el cuerpo. Y entonces no pude conectarme desde este lugar que creo que es muy importante, colocarme desde el deseo. Entonces hicimos lo que quisimos, por eso te digo, creo que no logré conectar con mi deseo más profundo. Entonces intenté animar como directora el deseo de otras personas en la medida de lo posible. Pero es el show donde yo menos veo mi voz. Veo el estilo de teatro en vilo, pero no me veo. Sí, y es por lo que te decía del cuerpo y de la búsqueda desde el cuerpo. Y eso en cuanto al deseo. Y después, que están todos muy buenos, correcto. Y también nos lo han dicho con Maná. Están todos muy buenos, ¿por qué? Seré una señora pervertida. No sé por qué están todos tan buenos. No sé, realmente nuestros procesos de selección son pura intuición. También son procesos de mucha vulnerabilidad, porque no tenemos en plan señor de 50 años calvo que pese 80 kilos y sea moreno. No. En plan, a ver, lo mismo, en plan, ¿quién está en la pregunta? ¿Quién puede sufrir un proceso? ¿Quién puede vivir, no sufrir? Y tal, sufrir también, obviamente, pero sufrir y sentir placer y vivir la pregunta intensamente, eso. No es una cuestión tanto de types, sino detectar si la pregunta está viva en esas personas. Bueno, mi pregunta quizás já é respondida em parte, pero profundizando um pouco mais, não? Eu dito que não vê muito tu voz, mas existe um processo aí de atriz, um processo de performer. Então, minha pergunta é como ha sido tu processo criativo como atriz e como performer com estas limitações que te has encontrado e todo, pero de algum modo has criado, e como ha sido este processo? Gracias. El proceso los procesos my guys los procesos han sido como experiencias vitales muy heavies y todas han sido memorables, como tú hablabas de las limitaciones y realmente creo que parte de que hemos podido tener una carrera de continuidad en el tiempo, y es que nosotras, en vez de estar fijándonos en las limitaciones, hemos estado siempre muy atentas y alimentándonos de la posibilidad, de lo que era posible, porque cuando nos fijábamos en las limitaciones nos deprimíamos tanto, ¿no? Como cuando llegué a Madrid hace 8 años y miraba la cartelera de la fachada del CDN y yo contaba y era en plan, pero si el 80% de directores y dramaturgos son hombres, yo no voy a poder trabajar aquí. Y también decía, hostia, ¿es tan evidente? O sea, la gente no cuenta que son todos hombres. What the fuck? En cambio, si yo me creía que no había espacio para mí, no iba a sacar la fuerza, por ejemplo, por poner ese ejemplo, para hacer el camino. Yo decía, no es que yo vaya a estar en el 20%, es que yo voy a hacer que ese 20% se amplíe. No sé cómo lo voy a hacer, pero quiero ser parte de eso. Y eso, de esa limitación realmente es lo que me da energía.
no me la quita, me gusta, me pone. La idea de cambiar algo, aunque sea tu mini cosa. Ya son 1:30. Ay, Dios mío, Hacemos una última pregunta, ¿alguien tiene? Y para ir cerrando. ¿Cómo se gestiona el disenso? ¿Cómo se construye el consenso? Lo estáis creando desde la nada, entonces va a haber momentos en los que yo lo vea blanco, tú lo veas negro. ¿Y cómo se construye ese consenso? No hay consenso. Entonces no se avanza, se queda, en cuanto hay un obstáculo no... Gracias por tu pregunta, me encanta. No hay consenso porque las decisiones en última instancia las tomamos Andrea y yo, que somos las directoras y las dramaturgas. Ahora, hay consentimiento, es decir, si yo voy a emplear un material que viene de ti, te voy a consultar. Oye, ¿te apetece hacer esto? ¿Te apetece jugar esto? ¿Te apetece trabajar a partir de aquí? Pero las decisiones de cómo se lleva la sala, las decisiones de estilo, todo corre de nuestra mano. De hecho, la palabra del elenco la tenemos hiper restringida porque creemos que hablar, buscar espacios de consenso o de reflexión intelectual matan el tipo de trabajo que hacemos. Es decir, siempre decimos, y es normal que a la actriz, al actor le pasen cosas, después, ¿no? Y quiera pi. Y siempre decimos, ponlo en el espacio. Haz de eso arte. De esa emoción, preséntame algo mañana. Una escena, un personaje, un texto. Transfórmalo en algo. No me lo cuentes. Llévalo a la acción, que no se quede en bli. Y obviamente a veces, y que le pasen cosas al performer es muy interesante, y que se siente incómodo, que tenga resistencias, forma parte de la dramaturgia, porque va a buscar resolverlo. Pero si lo resuelves en una conversación verbal, estanca. Eso es lo que estanca. En cambio, lo otro hace avanzar. Así como hace avanzar que haya alguien tomando las decisiones. Porque nosotras empezamos a trabajar desde creación colectiva pura, sin liderazgo, y eso era absolutamente demencial. O sea, era imposible avanzar. Nosotras veníamos de un centro donde se trabajaba así. Pero claro, eso era trabajar así en un contexto formativo. Cuando te entras en la vida profesional y tienes que hacer un show, yo sí creo en el liderazgo. Y aparte es súper bonito liderar creando colaborativamente, empleando la inteligencia, la sensibilidad colectiva y los distintos puntos de vista. Cuantos más, mejor. Cuanta más diversidad, mejor. Pero la diversidad no está en el consenso necesariamente. De hecho, que no haya consenso es ideal. Que uno piense esto, que el otro no. Pero en la dramaturgia. Pero si nos ponemos a charlar, no avanzamos, aparte tenemos un tiempo muy limitado. Y esto es como trabajamos nosotras. Ojo, no significa que gente que trabaje en creación no hable un mogollón. Yo conozco casos. Y hacen showlazos. Pero para nosotras, aparte, es una manera de ahorro energético y de eficacia. Y de cuidar un proceso. La palabra puede desgastar. Hay que colocarla bien y colocarla en el escenario bien. Para que sea útil. Y transformadora. Muy buen final, yo creo, para cerrar esta presentación. Muchas gracias, Noemí. Gracias a vosotros.